Hola, soy Carmen. Qué bueno tenerte aquí. En este rinconcito, leo cartas escritas por mujeres como yo y como tú. Historias de vida, de amor, de pérdidas, de cosas que el tiempo no se llevó. A veces solo necesitamos que alguien nos escuche con el corazón. Y por eso existe este espacio. Si te gustan las historias que hablan al alma, aprovecha y suscríbete al canal. Y si alguna vez quieres escribirme un desahogo, un recuerdo, algo que todavía vive dentro de ti, déjalo en los comentarios o envíame un correo electrónico, que está justo aquí abajo en la descripción. Todo aquí se lee con cuidado y sin prisa. Hoy, las cartas que han llegado hablan de ausencia, del dolor de perder a alguien que nunca salió de nuestro corazón. Y entonces te pregunto, si pudieras tener una última conversación con alguien, ¿qué le dirías? Comparte tu respuesta aquí en los comentarios. Quizá alguien más tiene palabras parecidas que quiere decir. A veces, lo que quedó sin respuesta todavía resuena dentro de nosotros. Ahora, ven conmigo. Porque estas historias tienen silencio, nostalgia y voces que necesitaban ser escuchadas. A veces pienso que la voz se convierte en un susurro solo para poder salir del corazón sin romperlo. Por eso, cuando recibí esta carta, supe de inmediato que no era solo una confesión, sino un modo de darle espacio a un amor que se rehúsa a desaparecer. Y así, con mucho respeto, comparto las palabras de Inés Ramírez, para que la memoria encuentre nuevos oídos donde seguir viva. Me llamo Inés Ramírez. Tengo 42 años y escribo desde Valparaíso, Chile. Soy profesora universitaria de literatura latinoamericana, lo que significa que dedico mis días a dialogar con páginas antiguas y jóvenes que buscan encontrar su voz. Vivo en una casa vieja, pintada de un azul que ya casi se ha rendido ante el salitre, en una de esas calles empinadas que parecen trepar al cielo y desplomarse al mar al mismo tiempo. Mi rutina transcurre entre libros, tazas de té tibio y una vieja caja de correos oxidada que se queja cada vez que algo nuevo la visita. Ese chirrido, aunque a muchos les parecería lúgubre, a mí me regala un extraño consuelo, como si aún hubiera sorpresas posibles. Hace poco más de 2 años, perdí a mi marido, Ricardo. Una tormenta interminable se cebó con Valparaíso. El agua bajó desde los cerros como si hubiera decidido devorar la ciudad. Calles convertidas en ríos, muros desmoronándose, techos que se soltaron como hojas muertas. Ricardo salió esa mañana decidido a ayudar a unos vecinos que intentaban rescatar muebles antes de que el lodo lo reclamara todo. No volvió. Durante horas me aferré a la idea de que quizás estaba resguardado en alguna casa, ayudando, vivo. Pero lo encontraron al día siguiente, enterrado bajo escombros húmedos, junto a retazos de vidas que ya no serían reconstruidas. Después del funeral, me dediqué a recoger pedazos de lo que habíamos compartido. Fotografías donde sonreímos en playas del sur, notas que me dejaba pegadas al refrigerador, entradas de cine arrugadas. Pensaba que si me rodeaba de ellos, si me envolvía en su olor, en su letra, lograría mantenerlo conmigo un poco más. Pero pronto descubrí que la memoria es porosa, y cuanto más intentaba retenerla, más se me escurría entre los dedos. Hasta que un día, mientras ordenaba la mesa donde corrijo trabajos y preparo mis clases virtuales, escuché el crujido familiar de la caja de correos. No esperaba nada. Bajé despacio, con un pequeño vuelco en el estómago, y hallé un sobre de papel marrón, sin remitente. El trazo era diminuto, cuidadoso, casi temeroso. Decía: encontré a su esposo aquí. Calle Ecuador, número 356, detrás del portón verde. Leí esa frase varias veces, intentando entender qué clase de broma cruel podía ser. Pero había algo en esa caligrafía que me habló de sinceridad, de un secreto que necesitaba ser liberado. Me pasé la noche dando vueltas en la cama, escuchando la lluvia que todavía caía en tenues hilos sobre los techos, hasta que al amanecer decidí seguir esa pista. Salí abrigada con un viejo abrigo gris, el cabello recogido de cualquier manera, sin pintura en el rostro.
Caminé despacio, observando las huellas que la gran inundación había dejado la ciudad. Muros recién repintados intentando esconder grietas profundas, puertas nuevas que contrastaban con fachadas ajadas, rostros que sonreían por costumbre pero cuyos ojos parecían seguir flotando en aquellas aguas turbias. Valparaíso tiene una forma particular de sostener la desgracia, casi como si la convirtiera en parte de su encanto. Al llegar a la calle Ecuador, conté los números hasta dar con el 356. El portón verde estaba torcido, con manchas de óxido dibujando mapas extraños. Detrás se adivinaba un pequeño patio con maceteros desbordados y un banco que parecía a punto de ceder. Me quedé ahí, indecisa, hasta que reuní coraje y toqué las manos frías del portón. No hizo falta empujarlo mucho, se abrió con un chirrido prolongado. Un hombre bajo, de bigote gris y sombrero de paja, salió desde una puerta lateral. Tenía manchas de pintura azul en las manos y un aire de alguien que ha pasado demasiado tiempo solo. «¿Busca algo, señora?», preguntó sin hostilidad, pero con un dejo de precaución. Tragué saliva antes de hablar. Le mostré el papel. Sus ojos se iluminaron brevemente, para luego bajar la mirada. «Así que usted es la esposa del caballero que sacamos de allí. Él tenía esto consigo». Desapareció un momento y volvió sosteniendo un pequeño amuleto tallado en madera, con forma de pez, atado con un hilo azul gastado. Lo reconocí de inmediato. Yo misma se lo había regalado a Ricardo el día que cumplió 40, con la promesa de que lo mantendría a salvo en sus viajes. Verlo ahí, en manos de un desconocido, me removió algo tan hondo que tuve que sostenerme del marco del portón para no perder el equilibrio. El hombre me lo tendió sin decir más, apoyándolo con suavidad en mi palma, como si temiera romperlo. Regresé a mi casa en un trance. Me senté frente a la ventana por horas, sosteniendo aquel pez diminuto que parecía latir entre mis dedos. En algún punto busqué nuestros diarios, cartas que habíamos intercambiado cuando él viajaba al norte por trabajo, postales de un tiempo donde lo único que nos preocupaba era qué vino a abrir para la cena. Cada página leída me sumergía en una corriente cálida donde Ricardo estaba vivo, riendo con esa manera suya, abrazándome con brazos que parecían prometer eternidad. Pero al alzar la vista, solo estaba mi reflejo pálido en el vidrio. Al cabo de algunos días, comprendí que no podía seguir así. No quería que ese amuleto se convirtiera en un ancla, arrastrándome siempre hacia un pasado que, aunque bello, ya no era mío para habitar. Así que una tarde, tomé el camino hacia el Museo Histórico, aquel que se alza en un caserón que ha resistido temblores y fuegos con testarudez admirable. Al entrar, expliqué mi historia a la curadora, una mujer de cabello cenizo recogido en un moño severo, pero ojos suaves como el algodón. Le hablé de Ricardo, del hombre que no dudó en salir bajo la tormenta para ayudar a otros, del amor que aún me sostenía aunque ya no pudiera abrazarlo. Ella tomó el amuleto con delicadeza, lo sostuvo a contraluz y me prometió que lo colocarían en una pequeña vitrina junto con un texto que contara quién fue mi marido, para que su memoria se entrelazara con la de la ciudad. Salí del museo con un alivio inesperado. Al principio, me sentí casi culpable por no traer de vuelta aquel objeto tan íntimo, pero pronto comprendí que era precisamente eso lo que necesitaba soltar. Ricardo no vivía en ese pez tallado, ni en las cartas amarillentas, ni siquiera los recuerdos que podía invocar a voluntad. Él estaba en el rumor del mar que chocaba contra las rocas abajo, en el vendedor que pregonaba mariscos en la esquina, en la risa de un niño que corría tras una pelota. Estaba en mí, sí, pero también en el aire que respiraba esta ciudad que tanto nos había dado. Esa noche, encendí una vela en el balcón y me quedé observando las luces dispersas sobre los cerros, como diminutas constelaciones terrestres. Me sorprendí al darme cuenta de que podía sonreír sin sentir que traicionaba su memoria. Porque honrar a alguien no es aferrarse a lo que dejó, sino compartir su historia con otros, permitir que siga viviendo en nuevos relatos, en miradas curiosas que preguntan ¿quién fue? Y así, comprendí que el amor no desaparece, simplemente encuentra nuevos cuerpos donde alojarse.
A veces las palabras encuentran su camino hasta nosotros, aunque uno no las busque. Así llegó esta carta, escrita por una madre cuyo mundo se derrumbó el mismo día que la tierra se abrió bajo sus pies. En su relato hay heridas que todavía sangran, pero también una voluntad quieta, decidida a sostener a otros en medio de la pena. Me llamo Sofía Aguilar, tengo 35 años y escribo desde Temisco, México. Soy enfermera en el hospital local, un lugar que ha consumido tantas horas de mi vida que a veces siento que mis latidos se mezclan con los monitores cardíacos. Ahí me dedico a lo que creo mi propósito: atender, aliviar, pelear contra la muerte aunque sea por un rato más. Pero por encima de todo, soy madre. O lo fui, no sé bien cómo decirlo sin que algo dentro de mí se rompa. Mi hijo Emiliano tenía 9 años cuando lo perdí. Fue el 19 de septiembre de 2017, un día que México no olvidará jamás. Aquella mañana estaba en quirófano con un joven accidentado en motocicleta. Su vida pendía de un hilo, mi mente estaba clavada en sus signos vitales. Entonces sentí el primer temblor, suave, como un aviso, que en segundos se transformó en un rugido feroz. Las paredes crujieron, el piso pareció doblarse. Me agarré con fuerza a la camilla, cubrí el torso del paciente con mi brazo. Afuera se escuchaban gritos y el tintinear de vidrios rotos. Cuando todo se detuvo, corrí por el pasillo revisando a mis compañeros, a los pacientes que habíamos evacuado. Entonces sentí el celular vibrar insistentemente en mi bolsillo. Al sacarlo, vi llamadas perdidas y el nombre de Emiliano. Abrí un audio: mamá, está temblando mucho, tengo miedo, el techo, luego un golpe sordo y silencio. Me quedé helada, como si me hubieran vaciado la sangre. Intenté llamarlo, repetidas veces, pero siempre me contestó la grabadora. Salí del hospital casi sin pedir permiso, las calles parecían un escenario de guerra, polvo suspendido, autos chocados, gente abrazándose o rezando. Cuando llegué a nuestro edificio, ya no existía. En su lugar había un montón informe de concreto y vigas rotas. Algunos vecinos gritaban nombres, bomberos removían escombros. Me acerqué sin saber cómo mover las piernas. Mi hijo está ahí, por favor, fue lo único que logré balbucear. Horas más tarde lo sacaron. Estaba envuelto en una sábana gris. Reconocí sus zapatos azules, el mismo par que le había atado esa mañana. Algo en mi interior se desprendió. No lloré al instante, el llanto vendría después, con una fuerza capaz de dejarme doblada sobre el suelo. Empezaron entonces noches interminables, viendo y escuchando a Emiliano en cada rincón de la casa. Me castigaba reproduciendo los audios que me mandaba, contándome que había sacado 10 en ciencias, pidiéndome permiso para un helado, riendo porque le hacía cosquillas. También vi el vídeo de las cámaras del edificio, donde aparecía corriendo por el pasillo antes de que el techo se desplomara. Lo observé tantas veces que terminé sabiendo de memoria cada segundo. La culpa se instaló conmigo. Me decía que si hubiera faltado al trabajo, si lo hubiera llevado conmigo, hoy estaría vivo. Me repetía que elegí salvar a extraños y no a mi propio hijo. Así habría continuado si no fuera porque una psicóloga del hospital me invitó a un grupo de madres que habían perdido hijos en el sismo. Al principio rechacé. ¿Para qué? Pero un viernes me animé. Entré a la sala con pasos temblorosos, me senté casi escondida. Bastó oír a una mujer contar cómo había encontrado el peluche favorito de su hija entre escombros para que se me desbordaran las palabras. Les hablé de Emiliano, del audio, del vídeo que veía cada noche. Nadie me interrumpió, solo me escucharon, algunas con lágrimas en los ojos. Regresé a la semana siguiente, y a la otra. Encontré ahí algo parecido a un respiro. Compartíamos anécdotas, recetas que les gustaban a nuestros hijos, encendíamos velas con sus nombres. Sentir que alguien entendía sin necesidad de explicar fue un alivio que no sabía que necesitaba. En ese grupo conocí a Renata, una joven que vivía en mi mismo edificio y sobrevivió tras quedar atrapada horas bajo los restos. Había perdido a su esposo, a su padre y su casa. Cuando supe que andaba de sofá en sofá con su gata flaca llamada Katrina, la invité a quedarse conmigo. Mi apartamento tenía espacio, y mi vida, demasiados huecos. Renata aceptó. Al principio apenas nos dirigíamos la palabra, pero pronto empezamos a compartir el café, a caminar por el barrio, a intercambiar silencios que no exigían explicación.
Tenerla cerca fue un bálsamo inesperado. Volví al hospital un par de meses después. Pensé que se me partiría el pecho al entrar, pero descubrí que mis colegas me miraban de una forma distinta. Una médica joven me confesó que el día del terremoto, cuando me quedé estabilizando al muchacho en vez de huir, fui quien las impulsó a seguir. Si tú no hubieras mantenido la calma, nos habríamos ido todos, y él habría muerto. Aquello me golpeó hondo. Por primera vez pensé que aunque no pude salvar a mi hijo, sí ayudé a salvar otras vidas. Era un consuelo tenue, pero verdadero, y decidí aferrarme a él. Ahora, cuando llega alguna madre destrozada por la pérdida, me acerco despacio. No ofrezco soluciones. No digo qué va a pasar. Me siento a su lado. Escucho. Porque he comprendido que el dolor no desaparece, pero se vuelve más llevadero si alguien lo sostiene contigo un rato. En mi casa, Renata sigue. A veces reunimos al grupo en la sala. Encendemos velas, contamos historias de quienes se fueron, reímos por ocurrencias pequeñas que hoy valen tanto. Yo preparo el sándwich favorito de Emiliano, frijoles con plátano. El olor llena la cocina y por un instante lo imagino entrando, con su mochila colgando y la sonrisa que iluminaba todo. La culpa todavía me visita. Se sienta a mi cama por las madrugadas y me recuerda lo que no hice. Pero ya no la dejo decidir por mí. Sé que mi propósito no es borrar la pena, eso sería traicionar la memoria de Emiliano, sino acompañar a otras madres en este camino, mostrarles que se puede seguir, incluso con el corazón roto. Soy Sofía Aguilar, enfermera, madre de un niño que amé con cada fibra de mi ser, y una mujer que aprende, día tras día, que hay ausencias que no sanan, solo se abrazan con ternura hasta que llegue la hora de encontrarnos de nuevo. Cuando sostuve esta carta entre mis dedos, sentí un leve temblor, como si aún llevara el calor de las manos de Lucía. Hay palabras que parecen llegar cubiertas de cenizas, pero en ellas florecen verdes inesperados. Este testimonio me recordó que el arte, a veces, nace del dolor más profundo, transformando lo que arde en esperanza silenciosa. Mi nombre es Lucía Fernández, tengo 50 años y escribo desde Rincón de la Victoria, un rincón soleado en la provincia de Málaga. Soy artista plástica desde que tengo memoria, hija de un pescador que llenaba la casa de redes húmedas y de una madre que bordaba manteles con paciencia infinita. Quizá por eso siempre busqué en mis pinceles una manera de tejer el mundo a mi manera, mezclando colores como quien prepara un guiso secreto. Vivo en una casa antigua, con paredes que guardan el salitre y ventanas grandes que se abren al Mediterráneo. Mi taller ocupa la planta baja. Allí dejo secar mis lienzos mientras la brisa marina acaricia los tarros de pigmentos. Antes, en ese mismo espacio, aparecía Miguel, mi marido, con su uniforme de bombero aún oliendo a humo y pinos. Se sentaba en el escalón a observar mis cuadros, a veces sin decir palabra, otras veces soltando un silbido burlón si manchaba sin quererme la nariz. Hace poco más de 2 años, un incendio forestal arrasó las colinas que rodeaban nuestro pueblo. Era agosto de 2021, el sol caía a plomo y el viento parecía empujar las llamas con sadismo. Desde mi terraza vi cómo el cielo se volvía de un gris sucio, como si alguien hubiera agitado un saco de cenizas sobre nuestras cabezas. Miguel fue uno de los primeros en acudir con su equipo para frenar el avance del fuego. Me despedí de él en la puerta, intentando sonreír aunque el pecho me doliera, y me quedé mirándolo hasta que se perdió calle abajo. No volvió. La llamada llegó de madrugada. Una voz rota al otro lado me dijo que lo habían encontrado entre árboles calcinados. Después de colgar, caminé por la casa en silencio, pasé la mano por su taza en la mesa, por la toalla húmeda que había dejado en el baño. Todo estaba impregnado de su presencia y, sin embargo, ya no estaba. Durante semanas, no sé cuántas exactamente, porque el tiempo se me hizo un paño arrugado, no pude acercarme al taller. Los lienzos quedaron de espaldas, como castigados, el caballete juntó polvo y las brochas se endurecieron. Yo me movía por la casa con pasos cortos, apenas comía, apenas dormía, abrazando su camisa vieja para oler un resto de su piel. Un día, mientras la radio murmuraba en la cocina, escuché que grupos de voluntarios estaban recorriendo las zonas devastadas para ayudar a mapear el terreno y preparar futuros planes de reforestación. Algo en mí se tensó. Tal vez fue la voz de Miguel, o simplemente el instinto de no dejar que lo consumido quedara sin memoria. Al día siguiente, sin pensarlo mucho, me apunté. Empecé a salir con ellos, un pequeño equipo con gorras,
botellas de agua y mapas arrugados. Caminábamos por senderos ennegrecidos donde antes había romeros y encinas. Ahora solo quedaban esqueletos retorcidos. Cada tanto me agachaba a tocar el suelo, recogía una ramita quemada, sentía cómo se deshacía entre mis dedos dejando un polvo oscuro. Aquello me produjo una extraña curiosidad. Llevé una bolsa de tela conmigo y comencé a guardar pequeños fragmentos. Trozos de corteza carbonizada, un puñado de tierra casi negra, piedritas que el fuego había teñido de rojo. Regresé a casa esa tarde con mi botín silencioso y lo extendí sobre la mesa del taller. El olor a quemado llenó el aire, mezclándose con la sal. Me quedé largo rato mirándolo, hasta que tuve una idea que me hizo latir el corazón con fuerza. ¿Por qué no usar esas mismas cenizas y tierras calcinadas para crear pintura? Me sentí un poco loca, pero busqué un mortero, molí algunos restos, los mezclé con aglutinante y aceite. El resultado fue un tono oscuro, entre marrón quemado y gris plomo, que brillaba diferente bajo la luz del atardecer. Durante días, o quizás semanas, es difícil precisar, estuve probando combinaciones, jugando con texturas. El taller se volvió un laboratorio vivo. Comencé a trazar en el lienzo formas que nacían de la memoria, ramas retorcidas que parecían manos suplicando, aves diminutas que emergían de manchas oscuras, siluetas de bomberos sin rostro, apenas insinuados con brochazos ligeros. Los llamé raíces que susurran, porque mientras pintaba sentía que algo me hablaba desde el fondo de ese dolor. De pronto la casa dejó de ser un mausoleo. Ponía música baja, dejaba entrar el viento por la ventana, me manchaba los brazos y el rostro sin reparos. Más de una vez me descubrí riendo sola, como si Miguel estuviera allí, sentado en su escalón, observándome con esa mirada suya que mezclaba ternura y picardía. Fue mi amiga Clara quien, al ver los cuadros, me propuso hacer una exposición. Ella tiene contacto con una galería pequeña en Málaga y me aseguró que aquellas obras podían no solo conmover, sino también recaudar fondos para reforestar. Al principio me resistí. Sentía que eran demasiado íntimas, demasiado mías, nacidas directamente del hueco que había dejado Miguel. Pero Clara me recordó que él siempre había puesto a los demás primero, que nunca habría guardado nada solo para sí mismo. Accedí. Montamos la muestra bajo el título Cenizas que abrazan el verde. El día de la inauguración lloviznaba, un milagro tras tanto tiempo de sequía. La gente entró con paraguas goteando y rostros curiosos. Caminaban entre mis lienzos con pasos lentos. Algunos se quedaban tanto rato frente a una sola pieza que pensé que se habían olvidado de respirar. Al salir, vi lágrimas discretas, manos apretando otras manos. Logramos vender casi toda la colección. Destiné hasta el último euro a una ONG local que plantaría nuevos pinos, lentiscos y algarrobos en las colinas devastadas. No quise guardar nada para mí. Sentía que ese dinero no me pertenecía. Era de Miguel, de los montes, de las semillas dormidas bajo la ceniza. Al regresar a casa, volví a mirar mi taller con ojos nuevos. Decidí que era hora de sacar los verdes, de pintar brotes jóvenes sobre fondos antes oscuros. Incluso rescaté viejas telas que había abandonado, les di nuevas capas donde ahora crecían hojas diminutas, promesas frescas. Cada pincelada era un latido, un pequeño homenaje a la vida que insiste. Hoy puedo decir, sin sentir que me traiciono, que la pintura me salvó. Fue mi barca para cruzar un mar que creía interminable. Y aunque sigo dejando un hueco en la mesa para Miguel, aunque a veces me sorprende el llanto al encontrar su reloj guardado en un cajón, también soy capaz de sonreír cuando huelo el romero que empieza a brotar junto al camino. Quizá eso sea el amor que persiste, regar con lágrimas la tierra quemada, hasta que un día, sin casi advertirlo, vuelve a nacer la esperanza. Y yo estoy aquí, pincel en mano, lista para seguir pintando el milagro. A veces, las cartas que llegan hasta mí son como ventanas abiertas a una vida que pudo derrumbarse por completo, pero que encontró la forma de sostenerse. Una vida que, en medio del dolor, halló un nuevo sentido que tal vez no habría surgido de otra manera. Es la historia de una joven ingeniera que, al perder lo que más amaba, descubrió que podía levantar mucho más que edificios. Me llamo Mariana Castillo, tengo 28 años y escribo desde Santander de Quilichao, en Colombia. Soy ingeniera civil, y hasta hace poco, mi mundo giraba alrededor de cálculos de cargas, planos, presupuestos y reuniones eternas. Mi rutina era tan firme y previsible como el concreto que acostumbro supervisar,
y en cierta forma eso me daba tranquilidad. Todo parecía bien sujeto, sin lugar para grietas. Vivía sola en una casa modesta, con un pequeño patio que a veces me parecía enorme, tal vez porque allí corría Pipo, mi perro, desbordando alegría y agrandando el espacio con cada salto. Era un mestizo color canela, de orejas puntiagudas y cola torcida, que encontré siendo un cachorro flaco y tembloroso cerca de una obra donde trabajaba. Desde entonces se convirtió en mi sombra, en mi compañero silencioso durante 6 años. Si los domingos me tendía a revisar planos en el suelo, él se acomodaba justo encima, obligándome a detenerme. Yo decía en broma que era mi inspector de tiempo, porque gracias a él aprendía a hacer pausas. Una tarde cualquiera, después de volver del trabajo, lo encontré tirado en el jardín, con un hilo de espuma blanca escapándole por la boca. Mi cuerpo tembló tanto que me costó marcar el número del veterinario. Cuando llegó, revisó a Pipo con gesto sombrío y terminó negando despacio con la cabeza. Explicó que no había nada que hacer, que últimamente estaba atendiendo demasiados casos similares, perros y gatos envenenados en diferentes barrios. Probablemente alguien estaba dejando comida contaminada para limpiar las calles de animales sin dueño. Esa noche dormí abrazada a su cuerpecito ya sin calor, envuelto en una manta. Yo, que siempre confié en los cálculos precisos y en la lógica inflexible de la ingeniería, no sabía cómo manejar esa herida que no tenía fórmulas para cerrarse. Sentía un vacío raro, como si todas las vigas que me sostenían por dentro se hubieran agrietado de pronto. Al día siguiente, y al siguiente, volví a la oficina como un autómata. Revisaba columnas de cifras, proyectos, respondía correos, pero todo sonaba hueco. Al volver a casa, el silencio me golpeaba con más fuerza. Hasta el leve crujido de la puerta o el susurro del viento entre las rendijas parecían lamentarse con mi misma pena. Fue al hablar con doña Rosa, mi vecina, que entendí cuán extendido era el problema. Su perro, un pastor alemán ya viejo llamado Brando, también había muerto hace poco en circunstancias idénticas. Luego me enteré de que la hija del panadero perdió 2 cachorros y que una fundación local recibía reportes constantes de animales intoxicados. Al escuchar tantas historias juntas, algo dentro de mí se encendió. Una necesidad apremiante de hacer algo, como si fuera la única manera de seguir honrando a Pipo. Comencé caminando por el barrio con un cuaderno bajo el brazo, golpeando puertas, preguntando si conocían casos recientes. La mayoría abría con ojos tristes y tenía una anécdota que contar. Apuntaba fechas, ubicaciones, síntomas, cualquier detalle. Pronto formé una pequeña red improvisada, amas de casa con la voz rota, niños que hablaban de su mascota con lágrimas, voluntarios de refugios agotados de tanto luchar solos. Yo, que siempre había puesto mi mente al servicio de estructuras físicas, me descubrí utilizando mi formación para mapear un dolor colectivo. Al poco tiempo entendí que esos datos en papel no bastaban. Un amigo programador, que se conmovió al escuchar la historia de Pipo, se ofreció a ayudarme. Juntos diseñamos una aplicación sencilla, gratuita, donde cualquiera pudiera reportar casos de envenenamiento. Bastaba con marcar el sitio en un mapa, agregar la fecha y, si tenían, subir fotos. La bautizamos Cuidado Quilichao. Al principio pensé que quedaría reducido a nuestro vecindario, pero en solo un par de semanas ya se habían registrado cientos de reportes. Cada punto rojo en el mapa mostraba con exactitud dónde estaban apareciendo cebos tóxicos. La gente compartía el enlace en grupos de WhatsApp, en redes sociales, hasta que un pequeño diario local publicó una nota y la noticia se propagó como reguero de pólvora. Gracias a esa presión silenciosa pero constante, las autoridades municipales empezaron a reaccionar. Mandaron cuadrillas a limpiar solares abandonados, cercaron parques con alta incidencia de casos, colocaron carteles advirtiendo del peligro. Veterinarios y estudiantes de zootecnia se organizaron para ofrecer jornadas de vacunación y desparasitación gratuitas. Algunos dueños contaron que salvaron a sus perros porque el mapa del app les permitió evitar ciertas cuadras. Al mirar esos resultados, sentí un alivio inesperado. Era como si, en cierta forma, estuviera cuidando a otros pipos, impidiendo que sufrieran lo que él no pudo eludir. Una tarde, al ver el mapa casi sin manchas rojas, rompí a llorar con un desahogo que me alivió la presión en el pecho. Decidí usar un dinero que tenía ahorrado para remodelar mi cocina y lo destiné a comprar vacunas, alimento y medicinas para entregarlas en los barrios más pobres, donde muchos animales deambulaban sin protección ni hogar.
Jamás pensé que la plata reservada para nuevos azulejos terminaría convertida en croquetas y antibióticos, pero aquello me llenó de una satisfacción que ningún mueble o decoración podría darme. Al final volví a mi oficina de ingeniería, a mis tablas y presupuestos, pero con otra mirada. Empecé a proponer en los proyectos pequeños espacios verdes diseñados no solo para las personas, sino también como refugio para gatos y perros. Áreas con bebederos, con bancos a la sombra donde pudieran recostarse sin peligro. Algunos clientes se mostraron escépticos, otros incluso bromearon con el tema, pero hubo quienes lo apoyaron de inmediato. Hoy, cuando voy camino al trabajo y descubro a un perro dormitando plácido bajo un banco o correteando sin miedo por un jardín recién plantado, me invade una calidez profunda. Como si, en cada cola que se agita feliz, existiera un diminuto saludo de mi viejo amigo. No puedo devolverle la vida, pero al menos su muerte no quedó sin sentido. Descubrí, entre vigas y planos, un propósito mucho más amplio. No solo levantar edificios, sino también tejer redes de cuidado, abrir espacios donde toda forma de vida tenga derecho a existir sin temor. Y pienso, con una ternura que me desarma, que fue Pipo quien me enseñó esa lección silenciosa, sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Cuando tomé esta carta entre mis manos, el aroma a café recién hecho pareció filtrarse entre las páginas, y casi pude escuchar el suave murmullo de conversaciones lejanas, cargadas de nostalgia y esperanza. Es un relato que habla del vacío que deja quien parte y de cómo ese hueco, con algo de ternura y valentía, puede transformarse en un lugar donde muchos hallan consuelo. Me llamo Paula García, tengo 60 años y escribo desde Rosario, Argentina, donde el Paraná se extiende como un espejo inmenso, reflejando cielos cambiantes y sueños que se pierden en el horizonte. Soy la dueña de una pequeña cafetería en el centro, un lugar cálido con mesas de madera oscura y lámparas amarillas que proyectan su luz suave sobre los manteles a cuadros. Allí, el aroma a granos molidos se confunde con risas, saludos y confesiones que a menudo me confían mientras sirvo tazas humeantes. Durante años, esta cafetería fue mi refugio y mi orgullo. Cada mañana levantaba la persiana con la certeza de que vendrían mis clientes de siempre, jubilados que se reunían a comentar el diario, madres con niños revoltosos, parejas jóvenes compartiendo silencios cómplices. Yo les daba la bienvenida con una sonrisa, aunque a veces no me sintiera tan ligera por dentro. Mi mejor amiga se llamaba Elena Torres. Crecimos juntas en un barrio de veredas rotas y tardes interminables, persiguiendo mariposas y secretos. Elena era de esas personas que parecen traer su propio sol. Tenía el cabello tan negro que bajo el sol parecía azulado, y unos ojos que brillaban con picardía cada vez que planeábamos alguna travesura. Seguimos unidas toda la vida, celebramos nuestros cumpleaños con apenas días de diferencia, lloramos juntas por amores que se fueron sin despedirse, y nos acompañamos cuando nuestros padres comenzaron a irse, uno tras otro, como hojas al viento. En diciembre de 2019, Elena viajó a Mendoza para visitar a su hija. Me enviaba mensajes llenos de exclamaciones, contándome que había probado un vino delicioso y comprado unos pañuelos coloridos que me iban a encantar. Estaba radiante. La noche antes de su regreso, incluso me envió una foto desde la terminal, con ese gesto juguetón que tanto la caracterizaba. Al día siguiente, cuando sonó el teléfono, por un segundo creí que era ella avisándome que llegaba con retraso. Pero era su marido, con la voz rota. Hubo un accidente en la ruta. El colectivo volcó. Y Elena no volvió. Durante semanas caminé por mi local como un autómata. Saludaba, cobraba, preguntaba si querían leche extra o una medialuna tibia, pero por dentro solo escuchaba un zumbido sordo. En las tardes, después de cerrar, me sentaba detrás del mostrador, acariciando la taza vacía que solía usar Elena, la que tenía flores azules. Me preguntaba cómo se sigue adelante cuando el corazón se ha quedado con alguien que ya no está. Una tarde, mientras barría cerca de la puerta, miré la calle vacía y me vino un pensamiento claro, casi como si Elena me lo hubiera susurrado. No podía dejar que su recuerdo se quedara solamente en fotos. Tenía que encontrar un modo de celebrar su vida, de compartirla, de llenar el espacio que ella había dejado con algo que siguiera creciendo. Así nacieron las tardes con memoria. Escribí un cartel con marcador azul y mi mejor caligrafía. Invitaba a todos los adultos mayores del barrio a reunirse los jueves en la cafetería para charlar, escuchar música, mirar fotos antiguas y, sobre todo, no sentirse solos. El primer jueves llegaron apenas 3 vecinas del edificio de enfrente y don José,
el florista de la esquina. Él trajo su guitarra y rasgueó unas zambas mientras servía el café. Yo había preparado un proyector con imágenes de Elena bailando en nuestras fiestas, con su falda roja dando vueltas como un torbellino. Al principio me dolía mirarla, como si su sonrisa desde la pared me reclamara algo. Pero después fue distinto. Sentí que volvía a estar allí, presenciando todo. Al siguiente encuentro aparecieron más vecinos. Trajeron bizcochos caseros, frascos con dulce de leche, hasta un mate que iba pasando de mano en mano mientras brotaban recuerdos de viejos carnavales, del club social, de serenatas bajo balcones. Entre anécdotas, algunas risas y lágrimas se mezclaron sin que nadie sintiera vergüenza. Fue hermoso ver cómo las historias de cada uno se entretejían, creando una trama común que nos envolvía a todos. Con el tiempo, tuve que hacer algunos cambios en el local. Quité un par de mesas para que quedara espacio suficiente para una pista improvisada de baile. Colgué cortinas nuevas, de tonos suaves, que hacían juego con cojines que unas clientas me ayudaron a coser. Incluso coloqué una pizarra donde la gente podía escribir frases, recuerdos o simplemente nombres de quienes extrañaban. Los jueves ya no eran días cualquiera. A veces venía una pianista joven, que regalaba tangos que nos llevaban de viaje a otros tiempos, y otras tardes sonaban chamamés o boleros, dependiendo del humor del grupo. Cuando la municipalidad se enteró, enviaron a un par de empleados para ver cómo podían colaborar. Me ayudaron a gestionar un pequeño subsidio con el que compré un equipo de sonido y unos libros para armar un rinconcito de lectura. También llegaron estudiantes de trabajo social que empezaron a entrevistar a los asistentes, recopilando fragmentos de vida que luego transcribían en folletos. Esos relatos circulaban por las mesas, y siempre había alguien que exclamaba: «Mira vos, no sabía eso de doña Teresa», o «qué valiente fue don Ricardo». Invertí mucho de mis ahorros en este proyecto, más de lo que tal vez un contador hubiera aconsejado. Bajé mi propio sueldo durante meses, vendí un par de alhajas heredadas, pero cada peso valió la pena. El local se llenaba de voces y rostros iluminados, y eso no tiene precio. A veces, cuando la reunión terminaba y todos se iban despidiendo con abrazos que parecían decir «nos necesitamos», yo me quedaba sola limpiando el piso, ordenando las tazas y acomodando los sillones. Entonces, en medio del silencio repentino, me parecía ver a Elena sentada junto a la ventana, con su pañuelo verde en el cabello, mirándome con esos ojos chispeantes que decían sin palabras: «Paula, lograste algo hermoso». Hoy mi cafetería sigue abriendo cada mañana como siempre, pero ya no es solamente un sitio donde se sirve café. Es un lugar donde laten recuerdos ajenos y propios, donde cada mesa podría contar secretos de amor, despedidas o encuentros tardíos. A veces escucho pequeños diálogos que me conmueven. Una señora le susurra a otra que sueña todas las noches con su marido fallecido. Un hombre confiesa que aprendió a bailar tango a los 70 para sentir que aún podía conquistar. Cada historia es un regalo que me entregan sin envoltorio. Comprendí, a través de este camino que empezó con mi propia pérdida, que la amistad no termina con la muerte. Se transforma, viaja en palabras, gestos, en el calor de una mano sobre otra. Y que la empatía tiene la fuerza de reconstruirnos, incluso cuando creemos estar irremediablemente rotos. Así convertí la ausencia de Elena en una celebración continua de la vida. Un homenaje que se renueva cada jueves, entre el vapor del café, un acorde de guitarra y las miradas que se encuentran para compartir, aunque sea por un rato, el peso de la nostalgia. Y creo que eso, de alguna manera, también la mantiene viva. A veces imagino cuántas cartas como esta duermen escondidas en cajones viejos o entre las páginas amarillentas de algún libro polvoriento, esperando a que alguien con oídos atentos les regale un instante de voz. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de una mujer del corazón de la Amazonía peruana, que encontró una manera sencilla y luminosa de seguir adelante cuando la vida le arrebató lo que más amaba. Mi nombre es Carmen Navarro, tengo 68 años y escribo desde Iquitos, en Perú, una ciudad abrazada por la espesura verde y las aguas anchas y marrones del Amazonas. Vivo en una casa de madera con un porche amplio, desde donde observo los botes pasar lentamente, cargando plátanos, madera y a veces familias enteras que van y vienen entre las comunidades ribereñas. Gran parte de mi vida transcurrió aquí, leyendo novelas que me transportaban lejos, soñando con tierras frías o con palacios antiguos, mientras afuera cantaban los grillos. Fui esposa durante casi 5 décadas de Arturo,
un hombre que tenía la serenidad escrita en el rostro y un modo pausado de explicar el mundo que siempre me maravilló. Era profesor de historia en la escuela estatal, apasionado por las revoluciones, los mapas antiguos y por los relatos de nuestros propios pueblos amazónicos. Por las noches, al volver del colegio, me narraba las pequeñas victorias de sus alumnos, cómo brillaban sus ojos cuando entendían un concepto o cuando descubrían la fecha exacta en que nuestra ciudad fue fundada. Yo no sabía mucho de métodos pedagógicos, pero escuchaba fascinada. Cuando la pandemia de COVID llegó con fuerza a Iquitos, sentí que la ciudad entera respiraba con dificultad. El hospital colapsó pronto, se escuchaban ambulancias a todas horas y era casi imposible conseguir oxígeno. Arturo enfermó en abril de 2020. Primero fue una tos persistente, después fiebre que no cedía ni con paños fríos ni con remedios caseros. A los pocos días terminó internado, y aunque traté de ser fuerte, temí desde el primer momento que no volvería conmigo. Me dejaron entrar a verlo una sola vez, le tomé la mano, le acaricié la frente, y él me regaló una sonrisa tenue, como quien sabe que ya no tiene fuerzas. Al regresar sola a casa, la cama me pareció demasiado grande, el silencio demasiado denso, el futuro demasiado largo. Durante meses, me refugié en mi mecedora del porche con libros que apenas lograba terminar. Las palabras pasaban por mí sin quedarse. Me levantaba temprano por costumbre, preparaba café, barría las hojas del patio, pero todo parecía suspendido en una bruma gris. Hasta los vendedores ambulantes que antes alegraban la calle con sus cantos me sonaban distantes, irreales. Fue mi vecina Rosa quien me habló de un pequeño programa que una ONG local había puesto en marcha, buscando alfabetizar a adultos mayores que nunca tuvieron la oportunidad de aprender a leer o escribir. «Te haría bien distraerte», me dijo. Al principio dudé. ¿Qué podía ofrecer yo, una viuda sin experiencia docente? Pero luego pensé en Arturo. Él habría corrido a anotarse, feliz de continuar enseñando. Quizá, si yo ocupaba un poco de su lugar, hallaría una forma de sentirlo cerca otra vez. Así que una mañana me até bien el cabello, me puse un vestido celeste que hacía tiempo no usaba y caminé hasta la sede de la ONG, a unas cuadras del mercado de Belén. El local era modesto, con paredes desconchadas y carteles hechos a mano que decían cosas como leer es libertad y nunca es tarde para aprender. Al entrar, sentí un cosquilleo en la panza, una mezcla de nervios y algo parecido a ilusión. Los primeros días fueron un auténtico desafío. Muchos de los participantes tenían vergüenza de admitir que no sabían leer ni firmar. Algunos faltaban seguido o se reían para tapar su inseguridad. Recuerdo con particular cariño a don Vicente, un hombre corpulento, curtido por años de cargar troncos, que apenas lograba trazar su nombre en un papel. Al principio evitaba mi mirada, se hacía el distraído cuando le pasaba el lápiz. Pero con paciencia, con juegos simples de formar palabras con tarjetas de colores, poco a poco empezó a soltarse. No tardé en pasar largas tardes preparando cartulinas llenas de sílabas grandes, recortando revistas para hacer collages que ilustraran cada nueva letra. También inventé pequeñas canciones tontas que ayudaban a memorizar sonidos. Hubo quienes desistieron, claro, pero la mayoría persistió, aferrándose a esa posibilidad tardía de abrir una puerta que siempre habían creído cerrada. Cada avance era una fiesta diminuta, una abuela que lograba leer un cartel de la farmacia sin ayuda, un hombre que mandaba su primer mensaje de texto a un nieto en Lima, una señora que firmaba un recibo con letra temblorosa, pero propia. Yo volví a casa con las manos manchadas de tinta, los pies hinchados, pero con una alegría tan honda que me costaba describirla. La culminación de aquel proceso fue una ceremonia sencilla en la plaza principal de Iquitos. Armamos un pequeño escenario con tablones prestados, adornamos con flores selváticas y colgamos guirnaldas de papel hechas por los mismos estudiantes. Familias enteras se acercaron a aplaudir cuando cada aprendiz recibió su certificado, un papel modesto pero cargado de dignidad. Yo observaba esos rostros brillando de orgullo y sentía que el corazón me latía más fuerte de lo que lo había hecho en años. Al volver aquella noche, exhausta, me senté un momento en el porche. La brisa cargaba olor a tierra mojada. Cerré los ojos. Por un instante breve y dulce, creí sentir a Arturo a mi lado, murmurándome al oído que estaba orgulloso. No sé si fue imaginación o deseo, pero me hizo sonreír. Desde entonces, sigo vinculada a la ONG. Ahora estamos planeando talleres donde los propios alumnos lean cuentos en voz alta, e incluso sueñan con montar pequeñas obras teatrales para las fiestas patronales.
Yo dedico horas a ensayar con ellos, a idear dinámicas nuevas. Algunos días me sorprendo tarareando canciones inventadas mientras ordeno la cocina, y me descubro feliz. Jamás pensé que a mis 68 años encontraría una razón distinta para levantarme con ganas. Creía que mi historia se había vuelto puro pasado, un álbum polvoriento lleno de recuerdos con Arturo. Sin embargo, enseñarme demostró que siempre hay algo por aprender, incluso sobre uno mismo. Aprendí a ser más paciente, a escuchar silencios largos sin sentir la urgencia de llenarlos, a celebrar triunfos diminutos que, sin embargo, cambian mundos enteros. También volví a amar mi ciudad de otra manera. Antes caminaba sus calles casi sin mirar. Ahora cada esquina tiene un eco de risa, de palabra balbuceada, de mirada emocionada. Cada vez que cruzo la plaza donde hicimos nuestra pequeña graduación, me asalta un calor en el pecho que me dice que la vida, a pesar de todo, sigue floreciendo. Tal vez nunca deje de añorar a Arturo, ni pretendo hacerlo. Su ausencia me acompaña como una sombra suave. Pero gracias a estos adultos que se animaron a soñar con un cuaderno abierto, descubrí que la libertad no está solo en poder leer, sino también en compartir lo que uno es, sin temores ni reservas. Así continúo, letra tras letra, cartel tras cartel, canción tras canción, sabiendo que mientras yo pueda sostener un lápiz y alguien tenga ganas de aprender, todavía hay luz para encender en este rincón del mundo. Y con eso, por ahora, me basta. A veces, cuando abro una carta, siento que sostengo algo mucho más frágil que el papel. Una vida entera, con sus miedos, sus pérdidas y esa tímida llama que insiste en quedarse encendida incluso después de la tormenta. Esta carta que voy a leer me dejó un nudo en la garganta, no solo por el peso del dolor, sino por la fuerza con que su autora aprendió a mirar el mundo desde el borde mismo del abismo, encontrando belleza donde muchos solo verían ruinas. Me llamo Dolores Valenzuela, tengo 47 años y escribo desde Lima, Perú. Soy fotógrafa y desde hace casi 20 años tengo un pequeño estudio en el barrio de Barranco, un sitio lleno de casas antiguas pintadas con colores vivos, murales que brotan en cada esquina y balcones que parecen susurrar secretos. Durante mucho tiempo mi trabajo se centró en retratos familiares. Niños con vestiditos de encaje, parejas mayores que entrelazaban sus manos arrugadas, hermanos que apenas podían contener la risa frente a la cámara. Me gustaba capturar esos instantes detenidos, donde todo parecía tan sereno. Ahora sé que esa serenidad era un cristal demasiado fino. Perdí a mi hija Renata en el temblor del 25 de julio de 2021. Tenía 8 años, un hueco travieso entre los dientes frontales y un arco iris de cintas que coleccionaba para adornar su cabello. Aquella tarde, mientras organizaba álbumes para mostrárselos a una clienta, la tierra empezó a moverse con un bramido sordo, como si algo enorme despertara bajo nuestros pies. Barranco se volvió un torbellino de polvo y tejas rotas. Corrí sin pensar, gritando su nombre, con las piernas convertidas en gelatina, empujada por un terror que me hizo más animal que persona. La encontré cerca del portón de hierro, tendida de un modo tan antinatural que supe, antes incluso de tocarla, que algo irreversible me había sido arrebatado. Me arrodillé en el suelo áspero, estrechándola contra mi pecho, sintiendo su cabecita fría y tan liviana. Desde entonces, la culpa se instaló dentro de mí como un huésped voraz. No logré protegerla. Ninguna madre debería sobrevivir a su hija. Durante semanas no pude volver al estudio. El simple olor de los químicos me revolvía el estómago. Las cámaras permanecieron quietas en sus estantes, cubriéndose con un velo de polvo, como si se burlaran de mi oficio. Mis amigos y familiares trataban de acercarse, de traerme caldos, palabras, abrazos, pero yo era un nido de espinas. Todo me lastimaba. Fue en septiembre cuando sonó el teléfono. Al otro lado estaba Marcelo, un viejo compañero de la universidad que ahora dirigía proyectos culturales. Me propuso unirme a un equipo que documentaría la reconstrucción de casas en el centro histórico de Lima. Dolores, necesitamos tu mirada, dijo. Siempre tuviste ese don para ver lo que los demás pasaban por alto. Acepté casi sin pensarlo, quizá empujada por el miedo de quedarme anclada para siempre en ese dormitorio silencioso, donde el pijama de Renata seguía doblado sobre la cama, como esperando un cuerpo que no volvería. Al llegar al centro histórico, me recibió un paisaje quebrado. Las calles estaban llenas de escombros, fachadas agrietadas que parecían a punto de desplomarse. Obreros mezclaban cemento en barriles viejos,
salpicando sus botas con manchas grises. Los niños jugaban con palos y latas, inventando reinos sobre montículos de ladrillos rotos. Colgué mi cámara del cuello, pero durante los primeros recorridos no tuve valor para levantarla. Fue entonces cuando conocí a don Efraín, un anciano de barba rala y sombrero de paja deslucido. Había perdido a su esposa cuando una pared cedió, pero todas las mañanas se presentaba para ayudar, cargando ladrillos con manos temblorosas. «Señora Dolores, si no trabajo, me vuelvo loco», me confesó, dándose golpecitos en la sien con un dedo nudoso. Su risa cascada me perforó algo en el pecho. Sin darme cuenta, apunté la cámara hacia sus zapatos gastados, luego a sus manos que parecían mapas de rutas viejas, y finalmente al rostro entero, iluminado por una luz que brotaba de algún lugar muy profundo. Desde ese día, no solté la cámara. Comencé a caminar con los obreros entre los muros desnudos, registrando cómo levantaban nuevas columnas, cómo repasaban con brochas amarillas los marcos de ventanas rescatados. Entrevisté a mujeres que cocinaban sobre latas abiertas, a la espera de que el albañil terminara su turno para volver a casa. Retraté niños que dibujaban en la tierra con palitos, trazando laberintos invisibles. Mi labor se transformó en algo distinto. Me convertí en testigo, en confidente. A veces bajaba la cámara solo para abrazar a alguien o secarme las lágrimas con el dorso de la mano antes de volver a enfocar. Una tarde inmortalicé una escena que se me quedó clavada en la memoria. 2 hermanas, una de 6 y la otra de 12 años, pintaban flores inmensas sobre un muro recién enlucido. Sus trenzas largas terminaban manchadas de azul. Cuando les pregunté por qué hacían eso, la mayor me miró con un brillo valiente en los ojos. «Queremos que esté bonito para cuando mamá salga del hospital», respondió. Entonces comprendí que esas paredes necesitaban belleza tanto como nosotros. Mi proyecto empezó a crecer. Pequeños periódicos locales publicaron algunas fotos, y pronto una galería en Lima organizó una exposición con mi serie completa. La titularon Rostros de la Reconstrucción. Fue extraño pararme allí, rodeada de imágenes que parecían devolverme todas las miradas que yo había capturado. Cada fotografía era un latido distinto, un testimonio que desafiaba al olvido. Lo que jamás imaginé fue ganar un premio nacional de fotografía documental. Subir a ese escenario, sentir el peso de la medalla, escuchar mi nombre acompañado de aplausos. Fue tan irreal que por un instante creí que despertaría en mi cama, con Renata saltando a mi lado. El premio incluía una suma importante de dinero. Muchos me aconsejaron invertir en nuevos equipos, en un estudio más grande, tal vez viajar para seguir documentando otros proyectos. Pero nada de eso me hacía sentido. Decidí donar buena parte del monto para ayudar a reconstruir una escuela del barrio. Sentí que era mi manera de ofrecer algo a cambio de tanto que me había sido quitado. Hoy he vuelto a mi pequeño estudio en Barranco. Las paredes aún huelen a químicos, pero hay algo distinto en el aire. Mandé a imprimir copias enormes de mis fotos favoritas y las colgué por todos lados. Ahora me observan don Efraín con su sonrisa mellada, las hermanas de trenzas azules, los albañiles cubiertos de polvo que aún encontraron motivos para reír. Ellos me enseñaron que mi lente no está hecha solo para atrapar lo bonito, sino también para remendar esperanzas. Con cada encuadre ayudé a levantar no solo fachadas, sino sueños. Y quizás, solo quizás, comencé a reconstruir algo dentro de mí misma. A veces cierro los ojos y veo a Renata corriendo por la vereda, con sus cintas de colores ondeando. Duele recordarla, pero junto a ese dolor crece una gratitud inesperada. La de haberla amado con toda mi alma y la de haber encontrado en la fotografía una forma de seguir abrazándola, aunque sea con la memoria. A veces el mar nos arranca más que peces o secretos. Nos arrebata pedazos enteros del pecho y nos deja solo con un silencio frío y salado. Me reconforta pensar que leer esta carta será como dejar que las olas traigan de regreso ecos de lo que hemos amado. Me llamo Marta Sánchez, tengo 39 años y escribo desde Puerto Madryn, Argentina, sentada en un banco de madera desgastado dentro de nuestro modesto laboratorio de biología marina. Si cierro los ojos, todavía puedo oler la bruma salada adherida a mi piel y escuchar el crujir de las tablas del muelle. Este lugar siempre fue mi mundo. Nunca imaginé, sin embargo, que el océano pudiera ofrecerme tanto y al mismo tiempo arrebatarme lo que más quería. Desde pequeña soñaba con este horizonte interminable. Crecí en Bahía Blanca, donde el mar era apenas un murmullo distante.
Mi padre solía traer a casa revistas científicas con fotos de orcas saltando y corales multicolores, y yo me pasaba horas acariciando esas páginas, imaginando que algún día mis manos tocarían esas aguas. Cuando cumplí 18, me mudé aquí para estudiar biología marina, decidida a convertir esa fantasía en mi vida. Fue entonces cuando conocí a Verónica. Verónica Morales era todo lo que yo no, intrépida, luminosa, intensamente viva. Tenía el cabello negro, casi siempre húmedo, recogido en un moño descuidado, la piel tostada por el sol y unos ojos verdes tan brillantes que parecían hechos de agua. Ella trabajaba como instructora de buceo y se movía con una soltura que a mí me resultaba fascinante. Decía que su verdadera casa estaba bajo la superficie, entre peces curiosos y corales que susurraban secretos. Nos hicimos inseparables. Yo la llamaba mi sirena, y ella se burlaba de mi seriedad académica, siempre cargada de gráficos y tablas, asegurando que un día me convencería de que soltara el cuaderno para simplemente flotar con ella, respirando a través del regulador y sonriendo al mundo submarino. Pero en enero de 2021, todo se quebró. Estaba a bordo de uno de nuestros barcos de investigación midiendo parámetros físicos del agua cuando escuché el tono urgente por la radio. Una voz entrecortada pedía ayuda. Me lancé a la cubierta con el corazón disparado y vi que una lancha se acercaba velozmente. 2 hombres traían un cuerpo inmóvil sobre una camilla rígida. Reconocí el traje azul con franjas negras incluso antes de distinguir su rostro. Las piernas me fallaron. Me agarré a la barandilla para no derrumbarme. Verónica había sufrido una falla repentina en su regulador y no hubo forma de reanimarla. Murió haciendo lo que amaba, me dijeron, como si esas palabras pudieran aliviar el vacío que empezó a abrirse dentro de mí. No recuerdo mucho del funeral. Me quedé muda, observando las coronas de flores blancas amontonadas sobre el féretro. Después de eso, pasé semanas sin salir de mi cuarto, escuchando una y otra vez los audios que me había enviado, riendo de cosas insignificantes o recordándome que llevara protector solar. A cada reproducción, su voz me atravesaba como un arpón. Por un tiempo pensé seriamente en abandonar mi carrera. El mar ya no me atraía. Se había convertido en un monstruo que me había robado a mi amiga. Una tarde de marzo, sin embargo, decidí caminar hasta el muelle. Me senté al borde con las piernas colgando y permití que el viento húmedo me azotara el rostro. Cerré los ojos. Algo dentro de mí cedió y por primera vez en mucho tiempo pude inhalar sin sentir un nudo en la garganta. Fue ahí que comprendí que si el océano me había arrebatado a Verónica, tal vez también era el único lugar donde podía mantenerla viva. Así nació la idea de un proyecto que se transformó en mi forma de honrarla. Quise crear un curso gratuito de buceo sostenible para jóvenes de nuestra comunidad. Puerto Madryn vive del turismo, y muchos chicos crecen viendo extranjeros invadir nuestras playas sin aprender a respetar la fauna local. Escribí decenas de solicitudes, envié correos a ONG internacionales, hablé con representantes municipales. Al principio solo recibía negativas o promesas vagas. Pero la imagen de Verónica con su sonrisa traviesa me impulsaba a seguir insistiendo. Podía casi oírla decirme, no aflojes, pececita. Logré un pequeño fondo local para arrancar. Con eso compré algunos manuales básicos y materiales escolares. Me pasé muchas noches diseñando folletos coloridos sobre delfines, tortugas y el peligro de los plásticos. Preparé maquetas con redes fantasmas atrapando peces de papel para mostrar a los niños el daño invisible que se esconde bajo la superficie. Comencé a visitar escuelas, cargando una mochila repleta de conchas, frascos con plancton y un proyector que apenas funcionaba. El primer día que hablé ante un aula, me temblaban tanto las manos que casi derramo un frasco. Pero cuando terminé, una niña me preguntó si ella también podría ser bióloga marina algún día. Salí de allí con los ojos nublados por las lágrimas. Mi iniciativa empezó a ganar fuerza. Organicé pequeñas salidas costeras donde los chicos recogían desechos mientras aprendían a identificar organismos marinos. Gracias a un contacto en Buenos Aires, logré que un equipo francés se interesara en nuestro trabajo y trajera cámaras subacuáticas para documentar migraciones de orcas. Su presencia atrajo atención mediática y pronto llegaron donaciones canadienses que nos permitieron comprar chalecos nuevos y boyas de señalización. Sin embargo, el dinero nunca alcanza para todo. Para garantizar que cada buzo tuviera un equipo de emergencia adecuado, decidí reducir mi propia beca de investigación.
Algunos colegas me dijeron que estaba loca, que sacrificaba mi carrera académica por un capricho emocional. Tal vez tenían razón. Pero cada vez que veía a un adolescente sumergirse por primera vez y emerger con el rostro iluminado, comprendía que no había artículo científico que pudiera reemplazar ese brillo. Poco a poco retomé mis proyectos genéticos en el laboratorio, analizando muestras de mejillones para rastrear microplásticos. Ahora no trabajo sola. 5 jóvenes voluntarios, hijos de pescadores, me ayudan a clasificar fibras diminutas en placas de Petri. Ríen, se empujan, hacen chistes sobre la viscosidad del moco marino y llenan la sala de una alegría casi infantil. Me gusta esa vitalidad que antes no existía entre tubos de ensayo y gráficos. A veces tiran más cosas de las que logran catalogar, pero no me importa. Hace unos días, uno de ellos me preguntó por qué me importaba tanto el mar. Miré por la ventana, donde el sol comenzaba a descender detrás de un carguero, tiñendo el agua de un naranja líquido. Pensé en decir que era por el planeta, por las ballenas, por el futuro. Pero solo pude responder. Porque fue el lugar donde más he amado. Verónica está conmigo en cada inmersión, en cada columna de burbujas que sube hacia la luz, en cada fotografía que colgamos en el centro comunitario para inspirar a otros. Cuando cierro los ojos y me dejo flotar, casi puedo sentir sus manos acomodándome el regulador, tal como hacía antes. Entonces comprendo que compartir lo que sé es mi manera más sincera y profunda de seguir amándola. La nostalgia no desaparece. Hay ausencias que moldean quienes somos con la misma fuerza con que el viento esculpe los acantilados. Pero ahora camino por el muelle con el corazón más liviano. Entendí que la memoria no es solo vacío, también es presencia. Está viva, vibrante, moviéndose entre corrientes, susurrando en cada ola que lame la arena. Quizá ese sea el verdadero amor que permanece. Un amor que no se hunde. Un amor que enseña a otros a nadar. Recibí esta carta desde una ciudad donde las calles adoquinadas guardan susurros antiguos, entre fachadas color ocre y bugambilias que trepan sin pudor por balcones cansados. Al leerla, sentí el aroma a café recién molido mezclado con nostalgia, como si cada palabra buscara consuelo. Mi nombre es Natalia Ortiz, tengo 29 años y escribo desde Antigua, Guatemala. Vivo aquí desde niña, entre iglesias centenarias, cielos que parecen interminables y ese aire tibio que huele a tierra húmeda y madera vieja. Trabajo como barista en mi pequeño café colonial, con gruesas paredes encaladas y un patio donde cantan gorriones entre macetas de geranios rojos. Durante mucho tiempo no estuve sola. Compartí mis días con Simón, un loro verde de pecho amarillo y ojos curiosos, que conquistó mi corazón sin esfuerzo. Tenía un sitio especial junto al mostrador, en un posadero alto desde el que observaba a los clientes, soltando risas extrañas o canturreando melodías propias que hacían sonreír a cualquiera. Cada mañana abría las ventanas y Simón me saludaba con un chillido breve, extendiendo una pata para que le acariciara la cabeza. Mientras yo preparaba los molinillos con granos frescos, él picoteaba papaya o gajos de mandarina. Los turistas quedaban fascinados. Algunos volvían solo para enseñarle palabras en inglés o francés, aunque Simón prefería sus inventos musicales. Creí que esa pequeña felicidad duraría siempre, hasta que llegaron las noticias del brote de sitacosis. Primero fueron notas sueltas en los periódicos, luego carteles del Ministerio de Salud en la plaza, alertando sobre aves enfermas. No quise alarmarme, pero una mañana vi a Simón demasiado quieto, con el plumaje erizado y la mirada opaca. Lo llevé al veterinario. Hizo lo que pudo, me entregó medicinas y me enseñó a hidratarlo con un gotero. Pasé horas a su lado, murmurándole canciones tontas. Una tarde, soltó un silbido débil y su cuerpecito se volvió tan liviano que sentí como se escapaba de este mundo. El café se llenó de un silencio nuevo. Los clientes preguntaban por él y yo apenas podía contestar con un gesto. Me sorprendía mirando su posadero vacío, esperando escuchar un graznido burlón. Por las noches soñaba con Simón revoloteando entre los campanarios, llamándome con su voz juguetona. Seguí trabajando por costumbre, molía café, dibujaba corazones en la espuma, limpiaba mesas. Pero todo estaba deslucido. Sentía un hueco dentro que me empujó a buscar algo que me devolviera vida. Un día caminé hasta el mercado de artesanos, cerca del Arco de Santa Catalina, solo para distraerme. Me envolvieron los puestos repletos de textiles bordados,
máscaras talladas, pulseras diminutas. Sin darme cuenta, me quedé conversando con vendedoras de manos teñidas por tintes naturales. Una anciana llamada Rosa me ofreció probar. Me dio cáscaras secas de café, retazos de tela y un puñado de plumas. Nada se desperdicia, me dijo. Todo puede volverse arte. Regresé otras veces. Aprendí a teñir con raíces, a estampar con flores, a pegar plumas sobre lienzos rústicos. Al principio mis piezas salían torcidas. Rosa reía y repetía que la belleza está en el cariño, no en la perfección. Empecé a llevar cáscaras del café para jugar con texturas y semillas minúsculas. Pronto pasaba tardes enteras allí, concentrada en mezclar colores, casi olvidando el dolor. Me animé a montar una pequeña mesa dentro del café, justo donde estaba el posadero de Simón, y expuse mis primeros paneles, colajes simples de plumas y cortezas. Creí que pasarían desapercibidos, pero los turistas comenzaron a detenerse. Algunos compraban para llevar un pedazo de Antigua. Con esas ganancias empecé a comprar alimento para voluntarios que rescataban aves decomisadas. A veces me mostraban fotos de loros recuperados, y eso me hacía sentir que una chispa de Simón seguía viva. El café cambió. En las paredes cuelgan mis obras, algunas teñidas con pigmentos que aprendí a preparar con Rosa. El aire se llena del aroma profundo del café recién hecho, mezclado con un leve perfume de hierbas. Miro a los clientes tomarse fotos junto a mis colajes, o quedarse explorando cada detalle. Muchos me piden la historia de Simón, y aunque duele, la cuento con una sonrisa. Decir su nombre lo trae de vuelta a un instante. He descubierto que convertir el dolor en algo hermoso es un acto profundamente humano. Cada pluma pegada sobre el lienzo es un pequeño tributo, no solo a Simón, sino a todos los silencios que quedan cuando alguien parte. Hace poco, una niña llegó con su madre y un loro de peluche que también se llamaba Simón. Me pidió si podía hacerle un arte con plumas verdes para que no se sintiera solo. Preparé un pequeño amuleto con 3 plumas, un grano de café al centro y un hilo rojo. Al dárselo, sus ojos brillaron como si sostuviera un tesoro. Al verla salir, sentí que algo en mí sanaba un poco más. Hoy escribo desde mi mostrador, rodeada de colajes y del murmullo constante de la ciudad. Afuera suenan campanas, turistas pasean con cámaras al cuello y yo respiro profundo. A pesar del vacío con que comenzó todo, encontré un nuevo propósito, una forma de ofrecer consuelo a quien cruza mi puerta. El arte tiene un poder raro para zurcirnos el alma. A veces lo que empieza como intento de curarnos termina aliviando también a otros. Quizá ese sea el mayor regalo que me dejó Simón, entender que nuestras pérdidas pueden florecer, volverse algo compartido, más grande que nosotros mismos. Y así sigo, sirviendo tazas humeantes, pegando plumas, contando historias. Con nostalgia, sí, pero con el espíritu más liviano, como si desde algún tejado cercano un pequeño loro verde me observara, listo para soltar un silbido travieso en el viento. A veces me sorprendo, aquí en mi sala silenciosa, contemplando la luz polvorienta que se filtra entre los estantes cargados de libros, pensando en cómo la voz humana tiene el poder de tejer hilos invisibles entre corazones solitarios. Recibí esta carta de una mujer que aprendió, a fuerza de pérdidas y encuentros sencillos, que cantar junto a otros puede ser un bálsamo para el alma herida. Me llamo Isabel Torres, tengo 63 años y escribo desde Salta, al norte de Argentina, donde las montañas parecen pintadas con pinceladas rojas y naranjas que se incendian al atardecer. Soy dueña de una tienda pequeña de artesanías y tejidos coloridos. Entre mantas bordadas, muñecas de trapo y tapices que cuelgan como jardines verticales, pasé gran parte de mi vida, acompañada de Julián, mi marido. Julián era un hombre alto, moreno, de sonrisa franca y unas manos grandes, endurecidas por años de trabajar la tierra antes de que nos estableciéramos en la ciudad. Tenía la costumbre de golpear suavemente el mostrador con los dedos, como marcando un compás secreto que solo él escuchaba. Me llamaba mi flaca, aunque ya no tuviera la cintura de los 20, y llenaba la tienda con su voz cálida tarareando zambas y chacareras mientras yo acomodaba los estantes. La muerte lo sorprendió un domingo por la mañana. Íbamos a visitar a nuestro hijo en Cafayate, cuando de pronto su cuerpo simplemente dejó de acompañarlo. Un infarto, dijeron en el hospital. Yo me quedé allí, aferrada a su mano inerte, preguntándome cómo podía el mundo seguir existiendo si en mi interior se había abierto un agujero inmenso.
Al volver a casa, encontré cada rincón impregnado de su ausencia. La tienda siguió funcionando, porque debía pagar cuentas, pero detrás del saludo amable a las clientas, de la sonrisa cortés mientras envolvía los productos en papel marrón, solo había un silencio espeso que me hacía doler el pecho. Las noches se estiraban interminables, con el eco de su respiración ausente retumbando entre las paredes. Una tarde cualquiera, mientras hacía fila en el mercado para comprar frutas, mis ojos se toparon con un cartel clavado en un poste. Decía: se buscan voluntarios para taller de canto folclórico en el salón parroquial. No sé bien por qué me detuve a leerlo, pero algo en esas palabras hizo cosquillas en el lugar exacto donde me dolía la soledad. Recordé los canturreos de Julián, su mano sujetándome la cintura mientras girábamos en un patio polvoriento, bajo bombillas amarillas colgadas en guirnaldas. Guardé el papel en el bolso, aunque tardé 2 días en decidirme. Cuando finalmente me animé a entrar al salón parroquial, un edificio sencillo con bancos de madera y paredes descascaradas, me encontré con varios rostros conocidos. Estaba doña Elena, vecina del barrio, con su chal gris de siempre. También Octavio, su hermano, que se presentaba con su guitarra gastada colgando del hombro. Poco después aparecieron Antonia, la que vende empanadas en la esquina, Gregorio, un viudo de voz grave que nunca se quitaba el sombrero, y Celina, la costurera, que llegó de la mano de su nietita. Nos miramos con cierta timidez, como si cada uno cargara sus propias penas que temía mostrar. Propuse que nos reuniéramos allí los jueves por la tarde, para entonar algunas canciones populares que todos conocíamos. Llevé unas partituras sencillas que imprimí en la tienda y conseguí, con algo de insistencia, que Sebastián, un maestro jubilado, se ofreciera a dirigirnos sin cobrar nada. Él decía que la música era un regalo demasiado valioso como para ponerle precio. Los primeros encuentros fueron desprolijos. Nuestras voces salían torcidas, algunos olvidaban letras y la nietita de Celina correteaba entre las filas, provocando risas nerviosas. Sin embargo, entre esa maraña de sonidos desajustados, comencé a sentir un calor tenue encenderse en el centro del pecho. Después de cada ensayo, nos quedábamos un rato conversando. Compartíamos mate o té de hierbas, hablábamos de hijos que vivían lejos, de dolores que no siempre se animaban a decir en voz alta, y hasta intercambiábamos recetas para hacer dulces caseros. Volvía a casa con un cansancio amable, de esos que te hacen dormir con una sonrisa. Me sorprendía despertando con ganas de que llegara el próximo jueves, como si un hilo invisible me atrajera de nuevo a ese grupo de voces imperfectas. A medida que avanzaban los encuentros, Sebastián nos enseñó a escucharnos mutuamente, a sostener el aire en los pulmones hasta que la nota floreciera con suavidad, a no tener prisa. Gregorio empezó a dejar su sombrero a un lado, revelando una calvicie que protegía como un tesoro. Antonia, siempre con el delantal manchado de harina, comenzó a pintarse los labios de rojo. Incluso doña Elena compró un chal nuevo, azul eléctrico, que hacía brillar su tez arrugada. Nuestro primer recital fue en una plaza céntrica, un sábado luminoso. Temblaba tanto que tuve miedo de que mi voz saliera hecha trizas. Pero apenas el acorde inicial de la guitarra llenó el aire, algo me sostuvo. Era como si Julián, desde algún lugar secreto, pusiera su mano en mi espalda para darme valor. Al terminar, la gente aplaudió, algunos niños bailaron descalzos sobre el césped, y un hombre mayor se acercó con lágrimas contenidas diciendo que esa zamba le recordaba a su madre. A partir de entonces, nos invitaron a presentarnos en un hogar de ancianos en las afueras. Allí comprendí el verdadero alcance de lo que hacíamos. Vi señoras frágiles moviendo los pies con esfuerzo, hombres de mirada vacía que sonreían de repente, enfermeras entonando bajito los coros. Durante esos minutos, todos parecíamos liberados de las preocupaciones terrenales. Solo existía la música, como un manto tibio que nos envolvía a todos. Fue por esos días que decidí destinar una parte de las ganancias de la tienda para comprar uniformes sencillos para el coro. Mandé a confeccionar camisas blancas y pañuelos de colores vivos para atar al cuello, parecidos a los tejidos artesanales que vendo. Verlos allí, todos alineados con sus nuevos atuendos, me dio un orgullo tan profundo que debí morderme el labio para no llorar. Una tarde, mientras acomodaba unas mantas en el mostrador, me descubrí tarareando una melodía sin darme cuenta. Al mirar hacia la puerta, una clienta sonreía, y pronto se animó a seguirme con un hilo de voz suave. Desde entonces, a veces, entre venta y venta, entonamos juntas alguna copla. La tienda,
que antes me parecía un ataúd enorme y silencioso, se llenó de risas, de charlas que flotan ligeras, de pequeñas armonías improvisadas. Aprendí que la música no reemplaza al ser amado que ya no está. Julián sigue faltándome en cada rincón, en la silla vacía junto a la mesa del comedor, en la cama que ahora es demasiado grande para mí sola. Sin embargo, cantar con otros, respirar el mismo compás, sentir cómo las voces se entrelazan formando un tapiz sonoro, me enseñó que hay maneras de volver a tejer la vida. Que aunque el hilo del dolor siempre esté presente, se pueden bordar sobre él flores nuevas. Hoy, al caminar por las calles de Salta, me cruzo con alguno de los integrantes del coro y compartimos una mirada cómplice, un saludo leve que dice más que 1000 palabras. Somos parte de algo pequeño pero inmenso, algo que trasciende la pena individual. Y cuando cierro la tienda al caer la tarde, me quedo un rato apoyada en el marco de la puerta, escuchando las últimas voces del día mezclarse con el canto lejano de algún zorzal, agradecida de haber encontrado este modo tan simple y profundo de llenar el vacío que Julián dejó.